¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este seminario web que apunta pues a ser bastante interesante el día de hoy. Vemos que ya van entrando pues todos los que estaban en la lista de espera, en la sala de espera. Hacemos un saludo a Alberto, Daniel, Javier, a Diego Castellano, al ingeniero Fernando Navarro, y bueno, y muchos más que se están incorporando. Sigue subiendo la lista muy rápidamente. ¿Vale? Le vamos a ir dando la bienvenida. Mientras tanto, para que todos vayan entrando desde la sala de espera, les extendemos un cordial saludo desde acá, desde Inesa Tech. Nos acompaña nuestro CEO, el ingeniero Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Muy bien, eso, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ti primero por el tiempo y por esta presentación que seguramente estará sumamente interesante. Y bueno, darle la bienvenida a todos. Creo que vamos a tener una sesión bastante buena porque lo hemos hablado, ¿no? El idea estática member y el detail o el concrete, digamos, al final viene subiendo en aplicaciones. Prácticamente lo hemos visto crecer. Yo recuerdo la primera vez que salió, tuviste la oportunidad incluso, ¿no? Eso de ir a una charla Ujú. técnica de propio Construsoft que hablaba del producto y eso nos animó a incluirlo dentro de la especialización de simulación y análisis estructural por elementos finitos, porque al final es una herramienta ideal para el análisis de grietas, de refuerzo, de las famosas regiones de pandeos, de estabilidad, de muchas cosas que a lo mejor se pueden lograr en software como ANSYS, pero que esos softwares son más complicados de manejar. Esto va como mucho más directo al grano. Entonces esto digamos que es como algo más tangible para muchos que no necesariamente tienen que hacer un modelo complejo o entender demasiado de los modelos constitutivos, sino que van como más al grano del problema, ¿no? No sé si quieres hacer un pequeño Sí, adelanto de esta filosofía, ¿no? totalmente. Totalmente. Bueno, como veníamos hablando en el tras cámaras antes de dar inicio a la sesión, Eliud, que hace 2 semanas apenas estábamos haciendo una sesión en especialización de elementos finitos de esto, que siempre la hacemos, siempre le damos una cabida ya estática, pero que en las últimas ediciones de la especialización cada vez son más clases de las que hablamos de este aplicativo. Claro, como tú mencionas, desde que nos llamaron los representantes de idea estática porque iban a sacar una nueva versión específicamente del detail, donde se le está dando características tridimensionales, porque versiones anteriores de la 23 de idea estática solo permitían los 2D. Oye, ahora vemos un gran potencial en estos software, sobre todo porque cuando uno trata de hacer análisis no lineal de concreto, por eso le llamamos avanzado, Ujú. con una herramienta como ANSYS necesitas una cantidad de parámetros increíbles, necesitas ensayos de laboratorio. Uno de los modelos que vemos, por ejemplo, en la especialización es el modelo de microplano que tiene 25 parámetros que tienes que determinar para poder utilizarlo. Idea estática con sus modelos constitutivos te permite con el F'C de toda la vida hacer un análisis no lineal muy cercano a la realidad. Entonces, Claro. para un ingeniero esa practicidad, no meterte en, digamos, en un complejo estudio de laboratorio, sino poder llevar a ser bien llevado con normativa, un análisis confiable, pero con datos de los que tú cuentas al principio, es súper interesante. Yo creo que eso era de las principales ventajas que vamos a ver hoy de estos dos software. Acá en Inesatec se manejan muchas cosas de idea estática. Si, por ejemplo, hacen la especialización de conexiones, van a ver a profundidad no solo idea estática connection, sino otras aplicaciones para ello, además de, por supuesto, la teoría de base. Claro. Pero estos son aplicativos que no se conocen tanto. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el idea estática member usa connection y después hace análisis de pandeo Sí, sí, increíble. y el detail. Entonces, bueno, creo que va a estar interesante ampliar un poco Súper, súper la interesante. casa. De hecho, yo creo que me atrevería a decir que es de las cosas más interesantes que hay en la especialización de elementos finitos, sin duda, porque la herramienta es genial. Así que bueno, adelante eso. Y sería bueno que todos nos colocaran si manejan esta herramienta, si la conocen, si la están descubriendo en este webinar, si, digamos, cuál es su circunstancia alrededor de la herramienta, porque nos da un poco la perspectiva de qué público tenemos, ¿no? Eso lo pueden colocar allí en el apartado de preguntas y así nosotros también sabemos un poco cómo redirigir quizás parte de la explicación de hoy, ¿no? Así que adelante, eso. Muy bien. Bueno, yo voy a ir apagando mi cámara, ¿no? Para concentrarnos. Les hago una pequeña acotación. Si ustedes ven que
que quizás, pero estoy percibiendo, puede ser problemas en mi conexión. Si ven que me quedo pegado, por favor avísenme, voy a estar atento, ¿no? Y repito cualquier parte de la de esta presentación. Voy a apagar mi cámara. Voy a estar muy pendiente por acá de las preguntas, los questions que nos hagan, que ya por ahí, ya que por aquí nos están avisando algunos que es la primera vez, que ya maneja idea a nivel básico, pues perfecto. Así que ya vamos teniendo gente con experiencia en este ambiente. Vale, bueno, ya nos conocen. Soy colaborador acá de INESA. Tengo el gusto y el privilegio de trabajar en algunos de estos proyectos con Eliud. Así que, bueno, para mí es un gusto poder acompañarles acá dentro de la casa de INESA. Quizás el punto que más interesa es que me he dedicado en los últimos años al aspecto de simulación numérica, ¿no? Y eso vamos a estar hablando el día de hoy. Voy a empezar haciendo un resumen con algunas láminas breves, porque lo que quiero es mostrarles ejemplos reales en el software de qué es cada software, que vienen a ser módulos dentro del paquete de idea estática. O sea, cuando tú tienes la licencia de idea estática, probablemente ya vengan con todos de una vez. Bueno, ¿para qué sirve cada uno? ¿No? Voy a empezar con la parte de idea estática member, porque idea estática member es hacia el diseño de acero, estudio de inestabilidad, es decir, pandeo no lineal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué idea estática member podría interesarnos? Básicamente, idea estática member es como es la evolución natural de la idea estática connection en el sentido de que, si ustedes observan, usa las conexiones del propio Static Connection y las acopla con un análisis de estabilidad. Lo que quiere decir que la rigidez relativa de la conexión no es un simple factor, no es un número, no es un escalar. No, 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 no. Es una conexión modelada que luego de ella se obtiene un K relativo que es utilizado en el análisis de pandeo, lo cual nos acerca muchísimo a la realidad. Entonces, el trabajo que usted hace en el diseño de la conexión es heredado en el diseño del análisis de estabilidad. Eso nos acerca más a la realidad, ¿no? Idea estática member permite diseñar y verificar con código el pórtico crítico de un proyecto. No es un software diseñado para que usted diseñe todo el edificio. Esa no es la intención del software. Idea estática te lo deja bien claro, ¿no? Ellos no compiten con software como SAP o Robot o RFM, porque esa no es su intención. Su intención es darte herramientas en donde estos software, pues quizás no han llegado al nivel de detalle que uno necesitaría o al nivel de experticia para ciertos estudios. ¿Sí? Entonces, Idea Estática Member lo que te permite es, bueno, yo tengo un pórtico específico, puede ser un pórtico clave de un puente, de una estructura. Entonces, me permite agarrar ese pórtico, despiezarlo, crear sus componentes muy al detalle con sus conexiones y hacer análisis más profundos, ¿ok? De esos pórticos críticos. Entonces, es algo interesante estudiar los alcances. ¿Qué tipo de análisis podríamos llevar a cabo dentro de idea estática member? Bueno, teníamos en primer lugar análisis de no linealidad de material. ¿Ok? Material Non-Linear Analysis, por sus siglas en inglés. Lo que quiere decir que cuando nosotros hacemos estudios de acero, este acero aquí tiene un comportamiento plástico. O sea, no solamente tenemos la típica curva elástica, ¿sí? Constante K o E, sino que, bueno, también pasamos a la parte donde es la fluencia y el desempeño plástico. ¿Okay? Luego viene el análisis de pandeo lineal. Esto también podríamos hacerlo dentro de idea estática. Y nosotros sabemos que un análisis de pandeo que ustedes pueden realizar en otro software, claro que sí, pueden hacer en SAP, lo pueden hacer en ETAP, se hacen análisis de pandeo. En cualquier software se hace un análisis de pandeo, ¿ok? Que es un problema de autovectores y autovalores. Pero lo que en verdad me interesa o nos interesa es que idea estática member permite que luego tú conectes la no linealidad material más el análisis de pandeo lineal, tomando como forma de pandeo principal, el primer modo, las deformaciones iniciales, y con eso alimentas el tercer tipo de análisis, que es un análisis con no linealidad geométrica del material y de material, incluyendo imperfecciones. Y esto es vital cuando hacemos análisis de piezas de acero de gran envergadura, porque las imperfecciones iniciales suelen resultar catastróficas si no se toman en cuenta para el estudio del pandeo.
Si solamente hacemos un estudio de pandeo lineal para situaciones de gran envergadura, condiciones de carga extremas, si no se toman en cuenta estas imperfecciones iniciales, podríamos llegar a conclusiones erróneas. ¿Ok? ¿Siempre pasa esto? No. Por eso le estamos diciendo que Idea Member no es un software que usted va a utilizar para diseñar todo el edificio. Es para pórticos críticos. ¿Ok? Esta primera parte es hablar un poco de la razón de ser, de cuándo yo utilizaría este software. ¿Ok? Tiene su campo específico de aplicación. ¿Vale? De cómo se generan los modelos. Nosotros tenemos un miembro que puede ser el miembro analizado. Vamos conectando este miembro analizado. Podemos conectarlos con miembros relacionados, porque idea estática nos permite generar una simulación de una estructura completa y luego, con todos estos elementos, decirnos, mire, yo quiero es analizar. Permite obviamente introducir cargas de distintos tipos, pueden ser uniformes, pueden ser normales o puntuales, cargas sísmicas, ¿vale? Nos permite establecer soportes verticales de miembros relacionados y obviamente nos permite crear las conexiones que transmiten las tensiones de una forma realista al modelo estructural. Nosotros acá siempre vamos a estar utilizando, como se usa siempre en simulación numérica, el principio de Saint-Venant, que nos dice que si las condiciones de carga son estáticamente equivalentes, nosotros podemos, alejándonos del punto de aplicación de la carga o la condición de borde, despreciar, digamos, el punto específico de la condición de contorno y esperar que la distribución de tensiones sea uniforme más hacia adentro. Tomando eso como punto de partida, solamente se modela una parte, ¿cierto?, de la conexión que es suficiente para transmitir las cargas si hay un estado equivalente. ¿Cómo se hace el análisis no lineal? Bueno, no se va a utilizar una no linealidad, digamos, totalmente apegada a la realidad con el diagrama de tensión de formación, porque realmente no nos interesa capturar cada uno de esos puntos. Lo que sí nos interesa es capturar el punto de excedencia y la plastificación, que en este caso es con endurecimiento. Nos va a permitir el modelo constitutivo tener una porción, obviamente, de formación elástica y otra plástica con memoria, ¿ok? Donde esto va a ser el límite plástico de las deformaciones y vamos a tener una tangente plástica que va a ser igual a unos sobre 1000 el módulo de Young original. O sea, esto es un estado que no es plástico perfecto, es plástico con endurecimiento, es un diagrama de tensión de formación bilineal, pero es más que suficiente para capturar la plasticidad del acero. ¿Ok? Y esto es, de hecho, lo que se usa en Idea Static Connection. Esto no es nada nuevo, ¿no? Si usted ya usa Idea Static Connection, pues ya lo va a ver. Solamente un pequeño repaso. Cuando nosotros hacemos análisis de pandeo, sabemos que lo que estamos haciendo es resolver un sistema de ecuaciones de autovectores y autovalores y que, bueno, dependiendo del número de modos que encontremos, los modos más bajos serán más representativos de la participación de la masa, ¿no? Sin embargo, en este caso de pandeo lineal suele interferir más, suele tomarse mucho más en cuenta solo el primer modo para el pandeo lineal, ¿ok? Entonces, adelante. Usted define el modelo, hace análisis por elementos finitos, genera el análisis de no linealidad geométrica. Con esa no linealidad geométrica le agrega la plasticidad al material y utiliza un análisis. Puntos interesantes. Miren, cuando uno hace modelado por elementos finitos, a veces uno podría tener problemas de convergencia. Pero hay que entender que en idea estática member la falta de convergencia significa que has pasado el punto máximo de deformación, porque no se toma en cuenta la rama descendente del esfuerzo, digamos, del diagrama de esfuerzo-deformación. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve que el modelo de idea estática le dice no se convergió, no se dio la solución, es que usted ha traspasado este límite. Y claro, ya de ahí en adelante no nos interesa, quizás más en la parte de excedencia, ¿no? Hay que entender los límites de cómo es que esto funciona. Yo no voy a meterme mucho más acá en la teoría,
Lo que sí es que me interesa decirles las relaciones que se utilizan para las imperfecciones. Si yo tengo yo puedo asumir que esta viga es perfecta, ¿ok? Digamos en sus dimensiones, ¿ok? Pero realmente no es así. Esta viga realmente tiene deformaciones pequeñas, ¿ok? Para un estudio de un perfil, de un elemento que no está sometido a una carga particularmente crítica y cuyas dimensiones no son particularmente grandes, ¿ok? Por ejemplo, no se trata de una viga de un puente o cosas así por el estilo, estas pequeñas imperfecciones no generan mayores problemas. Pero a medida que vamos aumentando las dimensiones del el perfil, esas imperfecciones iniciales juegan un papel cada vez más preponderante en la forma de pandeo. Y ya el pandeo lineal deja de ser realista porque debido a que tanto la carga, las condiciones de borde como las propias dimensiones geométricas del modelo llegan a ser muy amplias, esas imperfecciones gobiernan el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la curva del modo de pandeo que es elástico y se multiplica por un factor, ¿ok? De tal manera que se introduce el primer modo de pandeo como deformación inicial para un análisis no lineal. Yo lo que voy a hacer es buscar el primer modo de pandeo lineal, aplicarle un factor multiplicativo, porque nosotros sabemos que cuando solucionamos un problema de autovalores y autovectores, el desplazamiento siempre es 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que multiplicarlo por un cierto factor, ¿verdad? Y este factor viene dado por normativa. Entonces yo buscaré ese factor, lo multiplicaré y esa será la deformación inicial que le daré a mi objeto porque es la peor deformación inicial posible que puede tener porque está coincidiendo con la forma principal del pandeo elástico. Y así yo podré capturar de forma más realista y del lado de la seguridad el pandeo. ¿Ok? Acá hago referencia a que las imperfecciones globales de las estructuras se describen en la ANSI ISC 360, sección C2.2 y en el Eurocódigo 11CL532. Si usted busca acá, verá cuál es el factor multiplicativo que hay que aplicarle para imperfecciones, tanto globales, te menciono, porque esto te lo permite aplicar idea estática. Vamos a ver un ejemplo directo con idea estática member. Fíjense en algo, ¿no? Este que está acá es el proyecto, como usted iniciaría, ¿ok? Idea estática member. Se parece bastante a idea estática connection en el look and feel, pero que nos viene con algunas geometrías preestablecidas. Yo puedo decir qué tipo de proyecto voy a llevar a cabo. Si es de concreto, yo puedo hacer estudio del pórtico crítico en concreto o en acero. Puedo verificar distintos tipos de código. Quizás si estamos en el lado de Latinoamérica, más nos interesa hacer diseños con el código norteamericano. Puedo establecer pues, distintos tipos de grados de material, tipo de soldadura e incluso si estuviera haciendo un análisis, una conexión de placa base, podría inclusive decir cuál es el concreto que estoy utilizando o si necesito hacer diseño para incendios, ¿ok? Resistencia a incendios. En el tipo de geometría yo puedo decir, mira, quiero estudiar una viga principalmente, quiero estudiar una columna o quiero estudiar un sistema aporticado, ¿ok? En este caso, el de la viga me permite, bueno, este es más que un sistema aporticado, ya lo vamos a ver, ¿ok? En el de la viga me permite hacer un diseño básico, ¿ok? También podría ser un análisis de una viga simple con flanges. O sea, ya hay unas pequeñas características predefinidas. En este caso no estoy modelando la columna ni la viga perpendicular a la misma. En este primer caso sí. Hay casos en los que también voy a tomar en cuenta el sistema de correas, por ejemplo, o costaneras. Hay otros en los que quizás tengo que tomar en cuenta cuál es la manera en que se puede hacer un refuerzo e incluso pues vigas de alma seccionada, ¿ok? O digamos, de sección variante o de agujeros en el alma.
todas estas tipologías están previamente definidas de tal manera que es bastante fácil cambiarlas y parametrizarlas. Para eso nos serviría el uso de idea estática. Por ejemplo, quizás no, como les mencionaba, quizás no siempre se trate de grandes cargas o grandes peraltes o grandes secciones, pero puede ser que sean, oye, aperturas muy especiales en la sección en las que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, para esto también nos sirve. Yo voy a dejarme con el caso típico. Acá puedo definir paramétricamente cuál es el span del pórtico. Voy a colocar 7.5. Y aquí puedo decir cuáles son las secciones que voy a estar trabajando. Tenemos, al igual que lo podríamos hacer en Idea Estática Connection, y lo menciono porque sé que muchos de los que están acá escuchándonos, viéndonos, vienen de Idea Estática Connection. Quizás si nos han seguido en otros seminarios web de INESA, pues tienen experiencia con esto, pues se heredan todas esas características para definición de secciones. ¿Ok? Si yo le digo, por ejemplo, de secciones y, como estoy en la normativa norteamericana, yo puedo seleccionar eh, de entre un catálogo en el que puedo ver todos los elementos o solamente los que están asociados al el código de diseño para favoritos. Yo puedo seleccionar un HB 280, ¿ok? Presionar OK. Yo puedo seleccionar un material recargo, puede ser A36, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, simplemente presionar OK, cambiamos aquí la vía, ¿vale? De hecho, déjenme cambiar esto un poco. Y aquí en la forma voy a colocar 360. OK, va mejor. Presionamos generar proyecto. ¿OK? Tengo que darle un nombre al proyecto, ejemplo, y damos generar proyecto. ¿OK? Bueno, ya vienen algunas cargas predefinidas. Esto, en este tipo de ejemplos preestablecidos, usted podría empezar totalmente desde cero, ¿ok? Agregando bajo la sección miembros tantos miembros como tú desees. Si nos vamos acá a miembros, vean que acá hay miembros relacionados y miembros analizados. En este caso, el miembro analizado es este principal, que es la sección que yo acabo de colocar, y en miembros relacionados están estos que son los auxiliares que nos van a servir para transmisión de fuerzas. ¿Ok? Si yo quisiera agregar un nuevo miembro, yo me vengo a la sección de Members, ¿ok? Y yo puedo borrar o agregar nuevas operaciones. ¿Ok? Igual puedo agregar planchas, secciones, placas de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Si nos vamos a la carga, pues tengo acá carga límite de servicio. También podría agregar nuevas cargas y definir qué va a ser para resistencia, por precarga, ¿ok? Para resistencia al fuego. Y simplemente hacer la combinación de fuerzas, tanto de fuerzas lineales como de puntuales que puede utilizar. ¿Ok? Acá tenemos los 6 grados de libertad posibles a ser aplicados de forma nodal o de forma continua. Yo voy a borrar esta para no sobrecargar. Pero noten algo. Acá pasa algo súper interesante y es que idea estática member en su core interno utiliza idea estática connection. ¿Qué queremos decir con eso? Pues noten que, como les había mencionado anteriormente, hay una sección de conexiones. Si yo, por ejemplo, selecciono esta conexión, noten que el recuadro se activa y yo le voy a decir editar conexión. ¿Qué va a hacer él? Mi segunda pantalla se está abriendo ahora una idea estática connection. Ahí está, ¿ves? Está abriendo en la segunda pantalla. Voy a pasarlo a la primera en lo que termine de abrir. Ahí va. Ok, ahí abierto. ¿Ok? Y fíjense que me permite generar, ¿ok? Una conexión, pero de acuerdo con lo que está en el idea estática member. De hecho, la estructura del proyecto de idea estática member tiene una subcarpeta que contiene todas las conexiones de idea estática connection asociadas al miembro estructural. Entonces, por eso decía que es una pequeña evolución de la idea estática connection, ¿vale? Entonces yo podría, a través de estos elementos, ¿ok? Hacer alguna conexión simple, sencilla. Podría simplemente venirme para acá, decirle que están cada uno de los miembros conectados.
Podría tratar de incluir algunas operaciones. Ok, vamos a empezar con este tipo. Perfecto. Bueno, acá nos estamos pasando un poco en el número de pernos. Permítame ajustarlo. 60 por 2, file layers por 50 por 2. Ok, esto está en milímetros. Y déjenme decirle acá que son 100, perfecto, y 60. Ok. Y si pudiera simplificar un poquito esto. Ujú. Entonces, left layer y right layer. Muy bien. Y acá le voy a poner -100. Ujú. -100, -60. Ok. Ahí más o menos por consiguiendo el objetivo. Voy a colocar -100, -60 y -100, -60. Vale, perfecto. Acá yo simplemente estoy tratando de definir algunos elementos. De hecho, todo esto también le voy a colocar 100. Ujú. Vale, perfecto. Hola este, para hacerlo un poquito más simple. Y ahí me va a quedar. ¿Ok? Y este también lo voy a dejar en -100. Entonces yo defino en primer lugar las conexiones. Vamos a generar otra operación. Voy a hacerla de este estilo. En el miembro voy a utilizar RM1. Perfecto. Y ahí conecto. ¿Qué quiero hacer con esto? No quiero hacer, digamos, una clase de static connection. Esto se puede simplemente hacer la conexión totalmente. Yo lo que quiero es que en el momento en que yo cierro esto, ¿ok? Yo lo guardo. Ahora lo hereda idea estática member. ¿Vale? Lo mismo podríamos hacer de este lado, esta segunda conexión. ¿Vale? Yo puedo decir, mira, aplica algo parecido a lo que conseguiste en esta primera y ya. Ya con estas cargas, si nosotros vamos a la sección de calcular, él empieza a hacer un análisis no lineal del material y me permite llevar a cabo algunos otros aspectos del análisis. Fíjense qué es lo que está ocurriendo. Primer paso, ¿ok? Paso número 1, ¿ok? Este primer paso lo que va a hacer es, utilizando características no lineales del acero, va a hacer el estudio por elementos finitos, ¿ok? Me va a dar los resultados. Esperar a que los genere, ¿ok? En las planchas completó, pero acá ninguno. Seguro que me falta definir algunos datos por ahí, ¿ok? En el segundo caso, lo que me va a permitir es, luego que lo tengo calculado, es pasar a otro tipo de verificaciones. Me voy a check. Como por ejemplo, no solamente calcular la no linealidad del material, sino vean por acá que ahora puedo calcular el bucling, el análisis de pandeo lineal. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un pequeño análisis de pandeo en este sitio. ¿Qué estoy haciendo con eso? Primero ataco el análisis del material no lineal, luego ataco el análisis de pandeo. Vamos a esperar a que termine las iteraciones. Y de hecho, para hacerlo un poquito más sencillo, ¿saben qué voy a hacer? Ya no quiero gastarme todo el tiempo en este punto. Voy a hacerlo todavía más simple. Me voy a venir a este tipo de proyecto. Le voy a colocar ejemplo 2 para hacer los cálculos un poquito más simples.
Vale, ahí estamos bien. Le voy a decir que en el sistema de verificación, primero me calcule la no linealidad de este objeto, porque si disminuyo la cantidad de conexiones, ahí tenía ya muchas conexiones y muchos elementos tomando partidos, entonces me va a tomar mucho más tiempo el cálculo, ¿no? Me di cuenta cuando empezó a subdividir la carga. Fíjense que aquí de forma inmediata ya me ha hecho el cálculo. Yo puedo verificar las tensiones, los esfuerzos. Ahora fíjense, luego que yo tengo la no linealidad del material, que en este caso no hay nada no lineal, ¿ok? Todo está lineal. Yo puedo decirle, bueno, estudia ahora el análisis de pandeo. Y esto va a ser un poquito más rápido que el ejemplo anterior, donde tenía muchos más elementos involucrados. Vamos a esperar a que se vaya ejecutando. Pues ahí pueden ver lo que la carga no tiene una bisección. En el ejemplo anterior se estaba diseccionando porque, bueno, obviamente era mucho más complejo, iba a tardar más tiempo. Entonces, ¿qué me hace esto? Por acá nada nuevo, ¿eh? Lo que hemos hecho es un primer análisis de carga, pero esto es con no linealidad del material. Bueno, y aquí hay algo distinto a lo que podríamos hacer en los software típicos, donde más bien se hace análisis lineal, no lineal. Y por no linealidad no nos estamos refiriendo a un análisis de pushover, ¿ok? Eso es un tipo de no linealidad. Aquí la no linealidad es no linealidad del material. Vean lo que aquí lo dice, Material Non-Linear Analysis, es decir, estado plástico del material. Hago un análisis de pandeo. Noten que la primera forma de pandeo, por las imperfecciones, tiene un factor de amplificación que serían 13 milímetros. Él automáticamente me milímetros. Entonces eso me dice, mira, dado la deformación máxima que obtuviste en la primera forma de pandeo, tu imperfección máxima que deberías utilizar en un análisis no lineal es de 13 milímetros. Ya lo hace por mí, lo que les había dicho anteriormente. Pero solo después que tengo un análisis de material y tengo un análisis lineal de pandeo, fíjense que se activa la tercera forma, que aquí es donde viene realmente la magia de estática, que hago un análisis de material y geometría no lineal. ¿Qué hace con este análisis de material? Primero tengo la plasticidad del material calculada en el primer cálculo. Luego tengo el de análisis de pandeo, que toma su primera forma de pandeo con un factor multiplicativo para utilizarlo como deformación inicial geométrica. Y ahora, con esa geometría inicial deformada, hago un análisis de material no lineal subsecuente. Entonces, cuando yo le digo aquí calcular, él me permite llegar a la deformada más probable, no lineal, sino no lineal, a la forma de pandeo más probable, inclusive cuando existe no linealidad del material. Y esto es imposible llevarlo a cabo en un software que no tome en cuenta la no linealidad del material y que no tome en cuenta el factor multiplicativo de formaciones iniciales. ¿Ok? Entonces, nuevamente, fíjense, aquí tengo la forma de pandeo. En este caso muy simple, es muy parecido, pero que obviamente las deformaciones totales son distintas. Porque aquí estás tomando en cuenta redistribución de tensiones cuando llegas a la zona de plastificación. Entonces, explico, ¿no? Reitero. ¿Cuándo yo utilizaría este análisis que no se ve en cualquier software, sino que es un análisis combinado de tres tipos de simulación? Primero, una simulación de no linealidad del material, seguida por una simulación lineal de pandeo y combinado las dos anteriores para generar una deformación inicial geométrica más no linealidad. Típicamente, esto usted tendría que hacerlo en ANSYS, ¿ok? Típicamente, esto no se hace en otro software. Difícil que lo pueda llevar a hacer de esta manera en otro software de cálculo estructural. Pero ahora Idea Member, sin tener que pagar $250,000 por licenciamiento, que es ANSYS, le permite hacer a usted este tipo de análisis. Que repito, muy importante cuando tenemos vigas de gran tamaño, cuando tenemos grandes luces, cuando tenemos cargas importantes o cuando tenemos, digamos, secciones con agujeros y otro tipo de casos extremos. ¿Ok? Vale, yo voy a dejar esto por acá. Esto es idea estática member. Vamos a hablar un poco ahora de idea estática detail. ¿Ok? ¿Para qué es idea estática detail? Para el análisis de no linealidad, pero llevado al concreto. Por eso tenemos acá el caso de un nodo de concreto armado. ¿Ok?
así como idea estática member me permite hacer análisis de pandeos no lineales con no linealidad de material y no linealidad geométrica para el caso de elementos de acero, idea estática detail me permite capturar la no linealidad de elementos de concreto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque cuando nosotros trabajamos regiones donde ya no se cumplen la hipótesis de Bernoulli, tenemos que utilizar análisis no lineal. Y típicamente todas las regiones D, ¿verdad? Cuando usted tiene un cambio de sección en concreto armado, cuando tiene una fundación, cuando se encuentra en la esquina de un pórtico, cuando se encuentra en un nodo, cuando la relación de ancho por alto está al doble solamente, ¿ok? Cuando hay fundaciones elásticas, hay muchos de estos casos donde las regiones D, que son, no se cumple la linealidad de la transmisión de tensiones. El gradiente de tensiones en estos sectores es superior o muy grande y por lo tanto no se cumplen las hipótesis de Bernoulli. Si usted tratara de analizar este tipo de casos, como por ejemplo con una sección en un agujero, ¿verdad? Una sección agujerada, si usted tratara de analizar este tipo de casos con secciones lineales, llegaría a conclusiones erróneas. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando quiero hacer un análisis de cómo yo armo esto, cómo se arma adecuadamente, para eso es idea estática detail. A diferencia de idea estática member que está en acero, el problema en concreto y sus regiones D es cómo lo armo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a permitir idea estática detail? Determinar muy bien cuáles son los modelos puntal, biela o Struck-and-Tie, ¿verdad? Me va a permitir verificar cuál de estos sistemas es el que mejor transmite la carga. ¿Dónde debería yo incluir, por ejemplo, en azul, acero para evitar la deficiencia del concreto en tracción? ¿Dónde debería coser para compresión? Y así por el estilo. ¿Ok? Hay unos modelos, no voy a ir mucho en profundidad en este punto, los modelos constitutivos que utiliza idea estática y TEL es bastante interesante. Esto utiliza de forma específica y es algo que vemos en la simulación de análisis estructural por elementos finitos, en nuestra especialización de elementos finitos, el método de campo de tensión compatible, que viene del profesor Kaufman, que ha trabajado muy a la par con idea estática en el desarrollo de este método y su implementación dentro de ideas estáticas, específicamente en el detail. Este método me permite capturar la relación concreto a cero, capturar el agrietamiento progresivo del concreto, capturar la energía de ese agrietamiento. Fíjense que aquí como el concreto va perdiendo su K a medida que aumenta el grado de cracking, el grado de agrietamiento, ¿ok? Fíjense que por acá se considera en nivel punteado el modelo del Instituto Internacional del Concreto, ¿ok? Y este es el modelo considerado por el profesor Kaufman. O sea que ya después, ¿ok? Nos va diciendo cuál es la relación. Cuando yo tengo la barra de acero y se simula su interacción con el concreto, inclusive cuando hay grieta, para cuando se produzca una grieta, entonces tendremos pico en el concreto, en la parte central, mientras que donde está la grieta tendremos el pico del acero, en las tensiones del acero. La interacción concreto-acero se simula de forma muy detallada dentro de los sistemas, ¿ok? Además de eso, permite considerar no solamente la simulación de interacción de la barra interna al concreto, sino que también les dice, de acuerdo con normativa, si la longitud de desarrollo de esas barras es adecuada. ¿Por qué? Porque claro, ya que yo estoy simulando la barra en sí misma y no tengo una sección transversal que se calcula a través de factores asociados al momento máximo. No, no, no. Yo estoy modelando la barra. Yo puedo saber cuál es la fuerza normal en dicha barra en todo momento. Puedo saber dónde hay agrietamiento del concreto. De hecho, puedo calcular la apertura de la grieta, lo que me permite hacer diseños. En ciertos casos es necesario tener la apertura de la grieta, por ejemplo, en exteriores, para garantizar que si queremos un acabado muy bueno para concreto, una grieta no debe superar tantas décimas de milímetro, por ejemplo. Pero ¿cómo yo calculo eso? Bueno, eso hay que hacerlo
a través del estado de tensionante interno, pero ya el programa lo tiene definido gracias a su interacción concreto a cero. ¿Ok? Entonces, todo esto lo calcula internamente el software. Para mí, muy bueno. ¿Ok? Y además, también habla de cuáles son las zonas consideradas de aporte de rigidez para los refuerzos. ¿Ok? Entonces, él puede tomar en cuenta cuáles son áreas en las que hay un confinamiento mayor o áreas en las que un solo elemento no genera realmente confinamiento y así por el estilo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo ahora en idea estática detail. Y aquí les voy a hablar de lo que ha ocurrido en las últimas versiones. A partir de la versión 24, 24.0, esta es la versión 24.1. Mal no recuerdo, voy a ir a información, ¿sí? Aquí pueden verlo, versión 24.1. Pero ya a partir del año pasado, 24.0, empieza a existir dentro de idea estática detail la posibilidad de generar modelos en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque antes de esto se hacían solamente modelos bidimensionales. Estado plano de tensión de formación. ¿Ok? Vamos, que tampoco era cualquier cosa. O sea, uno con un modelo plano podría abordar muros a corte, podría abordar pilas de puentes, cabezales de pilotes y vigas de gran sección, vigas de sección tipo T, vigas agujeradas, en fin. Pero lo interesante es que a partir del año pasado, nosotros nos invitaron, de hecho, al lanzamiento, ya se pueden empezar a hacer análisis volumétrico de concreto. Esto es muy interesante, en especial cuando uno está diseñando elementos de concreto masivo y necesita saber cuál es el camino de tensiones para verificar en ese tipo de carga, de condición de carga muy especial que tú tengas, el armado óptimo e incluso permite revisar a algunos armados que uno consideraría típicos, pero él te permite optimizarlos, ¿ok? Diciendo, mira, esta es realmente la cantidad de acero que tú requieres, no tomando en cuenta un análisis básico basado en momentos, sino toda la transmisión tridimensional del estado de tensiones, ¿ok? Yo voy a simplemente hacer un caso bidimensional donde voy a colocar acá una viga con un alto peralte y un agujero. Voy a diseñarla. Bueno, ya hicimos un ejemplo con código americano. Vamos a utilizar aquí Eurocódigo. Viga. ¿Ok? Voy a decirle crear. Quiero crear un ejemplo simple para que pueda ser calculado de forma muy rápida. Igual, ¿ok? Ustedes pueden editar. Fíjense que esto les permite generar refuerzos o barras. Oye, condiciones de estado de servicio, estado último, estado límite último, estado límite de servicio. ¿Ok? Los agujeros, hay muchas formas que ustedes pueden modelar. Si se van a Entity Modeling, pueden modelar anclajes, pueden modelar soportes de grúas, aperturas. Esto es solamente un ejemplo. Pueden hacer un diseño de, como ya les había dicho, de pila de puente y así por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo le digo a esto calcular? Él va a hacer un análisis, dado estas cargas, este refuerzo, pero utilizando, noten por aquí lo que dice, Compatible State eh, Stress, este que estamos viendo por acá atrás, permítame verlo, o de campo de tensión compatible, ¿ok? Entonces, Compatible Stress Field Method. Y ahí es donde vienen las siglas, ¿ok? Vamos a ir a volver al ejemplo. Acá lo calculó, bien, pero ¿qué cosas interesantes me calcula igualmente? Bueno, me calcula en primer lugar si voy a verificación. Noten que aquí me está dando un resumen del estado de tensiones en el acero y en el concreto. Se me calcula el estado de tensión en el acero concreto. Eso está muy bien. Puedo verlo solamente en tensión, solamente en compresión, ¿vale? Pero además me permite verificar el grosor de la grieta.
dónde está el patrón de agrietamiento de este elemento. Y no solamente su sitio, sino su magnitud, lo cual me permite estar comparado con lo que dice el eurocódigo en un porcentaje, un 83% de la máxima grieta permitida por el eurocódigo. ¿Okay? Además de eso, si vamos a anclajes, él me permite verificar cuál es la fuerza desarrollada, digamos, atracción en estos elementos para evitar el desprendimiento. Y fíjense que aquí en anclajes está el 99,8. Es decir, que está diseñado óptimamente. Todos estos elementos, en especial los que van a reforzar esta apertura en el medio de la viga, están adecuadamente diseñados. ¿Okay? Me permite saber, así yo puedo armar esta apertura. Y esta es la longitud adecuada de las barras internas. Y estas barras están cargadas con un factor adecuado de seguridad. Además de, obviamente, mostrarme la deflexión y otros valores auxiliares, como por ejemplo, la relación de armado, ¿ok? Como por ejemplo, los valores de tensión en el concreto, que es el sigma. Yo puedo buscar el sigma 2, que es el sigma menor, y ver, bueno, dónde está trabajando más el concreto, ¿ok? Y dónde debería reforzar. Pero quizás de lo más interesante, ¿ok? Es que esto también me permite hacer un análisis de optimización para saber en qué puntos yo podría requerir o no requerir acero de refuerzo, ¿ok? Entonces, acá están los reportes finales. Vamos a ir a donde dice no verificación, sino herramientas. Y fíjense que si yo le digo acá optimización topológica, ¿qué es lo que va a hacer la optimización topológica? Bueno, él está utilizando un método de optimización con hasta un 20% de volumen efectivo. Y lo que me va a decir es, si yo solo utilizar un 20% del material, ¿cuál debería ser las franjas de concreto que yo debo dejar colocadas? ¿Y cuál franja trabajaría con presión y cuál atracción? Si usted ha trabajado diseño no lineal de concreto anteriormente, usted lo que está viendo aquí es un análisis Strucantile, puntal biela. O sea, básicamente el software me permite hacer la construcción de la forma adecuada del modelo Strucantile. Porque ese es el meollo del asunto cuando uno está trabajando un modelo Strucantile, que es muy bueno, te permite hacer análisis no lineales de cualquier sección de concreto, ¿verdad? Como por ejemplo esta, que es muy importante porque tiene un agujero. Pero la cuestión es cómo definir esa estructura del modelo Strucantile. Pero fíjense que con un análisis topológico de idea estática detail lo determinas de forma automática, ¿vale? Y además sabes cuáles son los que están a tracción y cuáles son los que están a compresión. En este caso, como el esquema de carga no es simétrico, él me está dando una solución no simétrica porque va a depender del sistema de carga. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, mira, muéstrame solamente lo que van a estar en tensión, entonces acá es donde yo sé que necesitaría más acero de refuerzo y muéstrame lo que va a estar, perdón, esto era en tensión, ahora solamente lo que está en tensión es esto que está, ¿vale? Estaba en tracción y compresión. Lo dije al revés. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente para mí esto es súper interesante porque te permite construir un modelo Strucantile, porque te permite saber dónde están realmente las líneas de esfuerzos y te permite armar con criterio, ¿sí? No es un armado de que, bueno, yo sé que tengo que colocar acero de refuerzo en la zona interna, en la zona de confinamiento, a tanta separación, porque me lo dice la norma. Sí, sí, pero es que en estos casos, precisamente, donde están en un ambiente no lineal de deformaciones, la norma se queda corta. Y las estipulaciones de la norma siempre debemos recordar que es lo mínimo que usted debería hacer para garantizar que eso está bien diseñado, pero es lo mínimo. Ahora, debido a que la norma me dice lo mínimo que tengo que hacer, pero no siempre toma en cuenta, y es así, no toma en cuenta los casos de no linealidad, pues tiene unos apartados muy específicos para saber cómo tratarlo. Y entre esos apartados se nos dice, tanto en la ACI como en el Eurocódigo, utilice el modelo Strucantile. Entonces, para nosotros es súper valioso tener este tipo de optimización topológica, porque ya me está diciendo el modelo Strucantile, básicamente, y me está diciendo
cómo debería yo tomar en cuenta el refuerzo. Obviamente, en estas relaciones es muy adecuado saber que es por acá donde realmente va a haber la transmisión de esfuerzo superior, ¿ok? Que acá en este punto es donde está traducir. Entonces, acá es donde yo debería hacer el armado de una forma más expedita, ¿ok? En especial con vigas de alto peralte. Entonces, voy a regresar un poquito a la presentación. Así hemos visto para qué es idea estática member, para qué es idea estática detail. Idea estática member orientado a un análisis de no linealidad de material en acero más análisis de pandeo que combinado utilizando una deformación inicial me permite capturar el pandeo más realista llegando al rango no lineal de pórticos críticos de mi edificación. No es para todos los pórticos, es pórticos críticos. Y idea estática detail me permite hacer diseño de secciones que, bueno, yo el 90% de los casos, 99% de los casos, podré resolverlo simplemente con el análisis básico que me da la normativa. Pero cuando tengo regiones de y tengo que verificar bien cómo armo eso, como por ejemplo en la fundación de una turbina de aire o simplemente que por razones del estado del suelo, ¿sí? De levantamiento, de ubicación de piedras, tengo que cambiar la manera en que la fundación trabaja. Yo quiero verificar en estos casos extremos cómo funciona y cómo debería armar. Idea estática de ITEL es la clave para solucionar. Entonces, no pretende idea estática con estas herramientas sustituir a su software de cálculo. Permite darle herramientas avanzadas para casos específicos. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho este pequeño repaso de las dos herramientas, yo creo que es buen momento de pasar una sesión de preguntas quizás y poder comenzar entre todos. No, yo voy a activar nuevamente mi cámara y voy a ir leyendo cosas que ustedes han dejado por acá. Por acá nos comentaban que hay algunos de ustedes que sí que lo habían manejado previamente idea. Eso está muy bien, así que seguro que el ambiente les pareció bastante interesante. Um, Me dice que, bueno, Pablo pregunta que si el otro webinar lo van a compartir. Te puedo asegurar que totalmente siempre todos los webinars de Inesatec se comparten, ¿ok? Básicamente lo que debes hacer es buscar en nuestra página web. Aquí, por ejemplo, está yo para mostrarle la vida estática, pero simplemente te vas a inesatec.com, ¿vale? En primer lugar, si quisieran ver otros seminarios, ustedes se van a formación, webinars, ¿ok? Aquí están los que van a futuro, a los que si quisieran inscribirse. Bueno, y aquí está la lista de todos los que se han dado. Pero si quisieras ver en pasado, ¿no? Todos estos webinars que se han dado previamente, pues simplemente nos vamos a Vimeo, canal de Inesatec. Vamos a buscar acá Vimeo, Inesatec. Hola Enzo, ¿me escuchas ahí? Ah, sí, sí, adelante, Lior. Sí, sí, perfecto, excelente que mostraras ahí todo, porque sí, vamos ahí acumulando todo el tiempo mucha información. Sería interesante si pudieses mostrar también un poco la web, ¿no? Referido a sobre todo para hacer énfasis exactamente en el módulo que desarrollamos en esta parte de la especialización, ¿no? Sí, perfecto, claro. No, lo decía porque hay varias preguntas, entonces me estaban preguntando cómo tener el webinar. Solo quería Sí, hacerles igual referencia a siempre se eso. les envía a Siempre se todos los envía, asistentes se les perfecto. Y envía por bueno, correo el acceso. No pasa perfecto. nada. Solamente voy a responder estas consultas y vamos a hacer el Dale, perfecto, repaso por seguro, estoy acá. por aquí. Por acá Fernando Navarro dice, ¿el software aplica la teoría del segundo orden analizando las solicitaciones internas con la tercera simulación? Sí, claro, cuando nosotros hablamos de segundo orden, efectos P delta, claro, son efectos no lineales de la carga, donde la carga tiene un cierto seguimiento, quizás cambia su forma. Ok, aquí no sé por qué pierdo a veces mi cámara web. Pero más que eso, bueno, lo voy a dejar apagado porque no sé por qué se quiere apagar. ¿Ok? Más que eso, no es solamente pretender una no linealidad por el segundo orden, es no linealidad del material. ¿Ok? Que va más allá de la no linealidad del segundo orden. Ciertamente vas a poder capturar el segundo orden, porque cuando tú haces un análisis no lineal ya capturas el segundo orden por el movimiento de la carga,
Pero la no linealidad no solamente viene por eso, sino que va a venir porque el elemento llega a un rango plástico, por lo que hay una redistribución de tensiones, que estamos acostumbrados a hablar de eso cuando hablamos de rótulas plásticas, ¿verdad? Pero acá se va a simular realmente la incurrencia en el rango plástico del elemento y cómo esto afecta el desarrollo de las tensiones alrededor del mismo. Entonces, sí, podría decirse que sí, de segundo orden y más allá, ¿no? En este análisis también se puede realizar con el software RFEM 6. Bueno, sí, RFEM te permite hacer un análisis no lineal, eh, pero este de que captura la deformación inicial va a ser mucho más complejo. Sea que quieras hacerlo en cualquier otro software, hacerlo en uno que está solamente dedicado a hacer análisis de estructuras. Realmente idea estática en este caso es bastante bueno. Entonces podrías hacerlo con idea estática y con ANSYS. Tendría que verificar un poco las últimas versiones de RFEM porque sé que han agregado capacidades de diseño, pero mi primer pensamiento es decirte que no, Fernando, que esto típicamente lo haces o con ANSYS o con idea estática. ¿Sobre la base de cuál teoría MEF se aplican los algoritmos para el uso del detail? Bueno, estás utilizando teoría de elementos finitos, ¿ok? Pero estás utilizando el estado de conversiones de tensiones compatibles, ¿ok? El campo de tensiones compatibles. Esa teoría es desarrollada por el profesor Kaufman. Puedes verificar en la base teórica de idea estática cómo esto funciona. La no linealidad del concreto se captura a través de un modelo bastante simple que utiliza F'C como uno de los primeros parámetros de entrada, pero que sí que calcula, digamos, superficies de excedencia como se hace en cualquier otra teoría de plasticidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjate, cuando nosotros trabajamos idea estática y esto lo explico en la especialización, y tú lo comparas con modelos mucho más complejos como el modelo de microplano, el modelo de Meneter y Whelan, modelos de otro tipo, ¿no? De legacy que hay en software de elementos finitos, se suelen trabajar con superficies de excedencia. Estas superficies de excedencia tienen una forma un poco alabiada, ¿sí? Aunque en este caso, en el de elementos finitos para idea estática no es así. Se utiliza más bien Moore-Coulomb, ¿no? Que tiene un cierto prisma cónico. ¿Ok? Entonces hay unas aristas allí. ¿Qué es lo que ocurre? Esta no tiene fallo en estado triaxial hidrostático, que explicamos en especialización que es eso. Hay que tenerlo en cuenta. Pero aunque sea así, aunque no es perfecta, el modelo de elementos finitos que usa idea estática detail te sirve para el 99,9% de los casos. ¿Ok? Y te da muchas facilidades de modelado. Entonces, ¿cuándo deberías utilizarlos? ¿Cuándo no? ¿Cuál es el peligro? Quizás no nos da tiempo a explicarte en una clase todas esas cosas que deben involucrarse. Pero lo que sí puedo decirte para contestar tu pregunta es, el modelo es un estado de compresiones compatibles, un estado de tensiones compatibles desarrollado por el profesor Kaufman, tiene sus pros y sus contras, pero nos parece que tiene mucho más ventajas que desventajas. ¿Okay? Am, por acá Fernando dice, perfecto, gracias. Rafael Castillo dice, ¿existe interpolación SAP, ETAPS y idea estática? Sí, esto ya de por sí siempre se puede hacer a través del conector BIN propio de idea estática. Y esto también te permitiría traer un pequeño pórtico de refén de SAP, traértelo de idea estática y luego hacer un análisis de member o dentro de idea estática. ¿Ok? Bueno, estamos muy a la orden. Me gusta mucho que los que han hecho consulta hoy son gente, oye, que tiene conocimiento porque percibo por estas preguntas que no están viendo hacia el techo, que pueden entender cuál es la teoría detrás de eso. Así que son ustedes unos candidatos súper interesantes para nuestra especialización en elementos finitos, ¿no? O sea, les invitamos a que puedan acompañarnos. Voy a hacer precisamente lo que yo decía, ¿no? Vamos a ir un poco a nuestra sesión de másters. Más bien que de nuestra sesión de máster voy a ir directamente a nuestras rutas formativas, ¿ok? Y ustedes van a encontrar ya un catálogo un poco más completo de lo que podrían Sí, estar esa primera viendo, ruta ya lo ¿no? ves Por claramente, ejemplo, ¿no? sí, si quisieras comentarlo tú, Eliud, que, bueno, esto ya es un No, poco más. es decir, súper interesante la ruta porque al final estos elementos finitos y esta aplicación que la incluimos en lo que llevemos ahí como EEF, que es la especialización en elementos finitos, viene unida en toda una cadena de formación junto a análisis no lineal, que es la que vemos en la segunda,
con la de especialización de ingeniería estructural y sismo resistente, que es la que vemos de primera, que va asociada a una serie de máster y que termina dando un perfil de experto, ¿no? Pero que si vamos específicamente a la especialización de elementos finitos, que es la que hemos dicho EF, que la tienes allí, este, bueno, no, la tienes ahí Ujú. mismo abajo, la tienes ahí, tienes el enlace directamente, Enzo, justo ahí Ah, perfecto. si vas directamente a ese enlace, te lleva Sí, dándole a la clic. especialización. Y bueno, sería interesante mostrar en qué módulo es que tienes la parte asociada, ¿no? Digamos, dónde está incluido Sí, este tópico, totalmente. ¿no? Este módulo lo vemos. Fíjense, nosotros, claro, tenemos que crear un poco la base del elemento finito desde su teoría hasta análisis dinámico y no lineal en los primeros 4 módulos. Y a partir del 5 empezamos con casos muy específicos de ingeniería civil. Específicamente en el módulo número 5 nosotros vemos el diseño no lineal de concreto armado. Ojo, no es diseño de concreto, sino diseño no lineal de concreto. Y repito, no debe confundirse con un análisis de pushover, que sí es un tipo de análisis no lineal, pero no es el tipo de no linealidad del que estamos hablando acá. Que estamos hablando de no linealidad de materiales, geométrica y así por el estilo. Si ustedes observan, nosotros utilizamos en todo este módulo diversas herramientas y en ellas explicamos el modelo del profesor Kaufman para un estado de tensiones compatibles. Además, hacemos diseños por campos de compresión. Utilizamos el método Struct and Type para el diseño de regiones D, apoyándonos en el software de idea estática y haciéndolo totalmente a mano. ¿Ok? Para que ustedes pudieran tener una comparación y poder desarrollar allí criterio. ¿Ok? Hablamos de los modelos constitutivos que están tanto en ANSYS como en idea estática Detail y en otro software de que también hablamos un poco y vemos cómo hacer ese tipo de análisis, qué es lo que implican esos modelos, dónde vienen las ecuaciones y su forma, ¿no? Modelos interesantes, por ejemplo, el de Menetri-Whelan, altamente probado. Les compartimos algunas investigaciones y papers que tienen los parámetros que deberían utilizar para tipos de concretos típicos a 250 F'6, así por el estilo. Y bueno, le damos algunos casos interesantes como el diseño dinámico de una isla nuclear, el diseño de una viga de gran peralte en el propio idea estática detail. Lo repetimos después en ANSYS para que vean los resultados y vean que es bastante confiable el software. Luego, este otro segundo software que es el que vimos de primero, porque empecé en módulo 5 vemos concreto, así que eso sería el detail. ¿Qué pasa con el idea estática member? Ese lo veremos en el módulo número 6 donde hablamos de estructuras de acero y mixtas. En este módulo sí que utilizamos igual ANSYS para hacer algunas simulaciones, pero noten que hay un tema completo en simulación con idea estática utilizando los elementos finitos basados en componentes, la formulación de elementos finitos de idea estática. Hacemos una pequeña introducción a idea estática connection, pero luego nos vamos directamente a idea estática member y terminamos haciendo simulaciones de vigas de puentes para análisis de pandeo no lineal, donde ya hemos visto toda la teoría constitutiva en este módulo del tema 1, donde la teoría también la hemos visto en los casos prácticos del tema 4, donde hablamos de análisis de no linealidad. Entonces ya usted tiene todo lo que necesita para pasar a un análisis de pandeo tanto lineal como no lineal dentro de idea estática. De hecho, fíjense que aquí ya estamos haciendo diseño de esquinas de pórticos de acero con pandeo lineal y no lineal, pero acá se hace dentro de idea estática detail. ¿Ok? Entonces, digamos, si tienen interés en esto, les invitamos a que puedan solicitar el catálogo, donde tendrán mucha más información, donde pueden contactarnos a través de la sección de contactos, tienen cualquier duda respecto a las formas de pago, a cuando inician, ¿ok? De todos modos, si vamos solamente a esto de las especializaciones, a la sección de especializaciones, y vamos acá a la sección de simulación y análisis por elementos finitos, noten que la siguiente empieza el 19 de marzo de este año, ¿ok? Enzo, ¿me escuchas Entonces ahí un ustedes pueden ver segundo? acá un poquito más de Quería detalle. comentar algo Sí, adelante. interesante. Adelante, Liu. Sí, es importante eso que está allí. Hay una preventa, ya pasamos la número uno, estamos en la segunda, justo donde tienes el cursor, ¿no? Por allí, bueno, más abajo, ¿no? Donde dice quiero inscribirme. Dice preventa número 2 activa hasta el 4 de marzo. Este, pero antes de ir a quiero inscribirme, pues puedes quedarte directamente en el
en la web. Solo quería destacar un poco las ventajas de lo que implica la preventa, porque quizás alguien no tiene idea, ¿no? La preventa incluye acceso a 2 cursos gratuitos introductorios, que son interesantes, pero la preventa número 2, en este caso, incluye uno. Entonces, nosotros tenemos una preventa número 1 que incluía 2 cursos gratuitos, la preventa número 2 incluye uno, pero además descuentos particulares. Ha sido interesante porque muchas personas han aprovechado, en este caso la preventa número 1, estamos, insisto, en la segunda fase de preventa, que tiene una fecha de caducidad. Entonces, cualquier persona que esté interesada, tanto en esta especialización como en otras, que sepan que hoy en día, a diferencia de lo que sucedía el año pasado, hemos creado estas fases de preventa para ayudar económicamente, en este caso, a las personas que apuestan por el producto. Pero además, algo importante es que nosotros colocábamos mucho contenido inicial en la especialización que luego los ingenieros no podían aprovechar. Entonces, hemos organizado muchísimo esa información que debería verse antes. O sea, si esto empieza el 19 de marzo, ya quien está inscrito tiene acceso a un material introductorio que cuando inicia la especialización entra, digamos, digámoslo así, un poco más nivelado respecto al contenido. Entonces, bueno, esto era importante aclararlo, destacarlo, porque evidentemente no se entiende bien, digamos, solamente con leer esa frase, ¿bien? Vale, perfecto. Bueno, yo creo que se ha cumplido el objetivo de este día, ¿no? Am, es más, está decir muchas gracias por acompañarnos, a la excelsa audiencia que nos ha siempre tenido acostumbrados los seguidores de Inesa. Gracias, Eliu, por la oportunidad de estar en este A ti también, a webinar. ti también. Y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Quizás nos Seguro. vemos, les invitamos a inscribirse en ese curso en especialización de elementos finitos. Nos vemos allí. Muchas gracias. Hasta luego.